Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Para adentrarte al mundo del trabajo, la Confederación Auténtica de Trabajadores y su equipo de periodistas te mantendremos informado sobre lo más relevante del ámbito sindical y laboral, todos los jueves a las 17 horas, aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. Muy buenas tardes, les saluda Dora Garrido como cada semana, quien les da la bienvenida a Umbral Informativo, la CAT en la noticia, donde los mantendremos informados sobre el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Acompáñenos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. En opinión de... Sobre la recién aprobada modificación a la ley del Infonavit, da su opinión la secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, la licenciada María de Jesús Rodríguez Vázquez. Actualmente soy integrante de la Asamblea Nacional de Infonavit. Hemos visto algunos cambios. Tengo aproximadamente 10 años, 8 de 10 años participando en el Infonavit, en las asambleas nacionales. Hemos visto algunos cambios buenos para el trabajador, y lo que siempre he comentado entre mis compañeros y en los foros que hemos tenido oportunidad es que no se nos hace justo el precio de la vivienda contra la vivienda que le otorgan a un trabajador. Cada día es más pequeña y más costosa, y usted seguramente sabe que el salario cada día está más pulverizado, es decir, se deprecia el salario contra lo que tú trabajas. Actualmente, efectivamente, es la cifra que nos han proporcionado en Infonavit, del desabasto, si se puede poner una palabra en la boca, el desabasto de vivienda que existe en el país. En algunas zonas son más caras que otras. Todavía en algunos estados, regiones, encuentras viviendas de 350,000 pesos. En algunas, la vivienda que menos cuesta es de 650,000 pesos para un trabajador que gana 350 pesos diarios, pues se endeuda a 20 años y viene pagando una casa que con 1,000,000 de pesos tú pudiste haber hecho algo mucho mejor con un traspatio, y es lo que hemos alegado. Los materiales que están usando para construir pues no son de buena calidad. Pero aún así, con todos los defectos que tiene, lo hemos comentado. Si vas a venir a mejorar algo, hazlo, mejóralo, no lo destruyas. El giro que le están dando al Infonavit no garantiza que va a ser beneficioso para el trabajador, porque no se está hablando de la disminución de costos. Se está hablando de que Infonavit se va a volver constructor, va a construir vivienda, te la va a rentar primero como trabajador si a ti te interesa, y después de 10 años, si quieres comprarla, pues cómprala. Yo, si fuera un trabajador, yo no compraría esa vivienda, la rentaría 10 años, y una vez que yo esté decidida a tener mi casa, yo me voy al Infonavit y tramito un crédito con una casa nueva, porque yo no voy a usar esa misma, ¿verdad? Entonces, eso van a ser varios o muchos trabajadores. ¿Quién va a comprar esa vivienda que la renten por 10 años? Entonces ya va a ser un negocio, porque aunque me digan que se va a retribuir y se te va a sumar esa renta que tú estás pagando a 10 años, se te va a sumar al crédito que pudieras ya adquirir de esa vivienda ya usada. ¿Quién la va a comprar? ¿Va a venir otro trabajador a usar algo o a comprar algo que ya está usado? Además, hace muchos años el Infonavit también construía, y está demostrado que no funciona por la corrupción, por otra vez llegamos al uso de materiales que cuando se empezó a denigrar, y por eso le quitaron ese poder, incluso los propios sindicatos, que son los que promovían la adjudicación de la adquisición de la vivienda, y no fue bien visto, mucha corrupción, y la cual si ahí me dicen que no hay corrupción, pues tampoco les creo, ¿verdad? Porque lo que no va a haber o que no existe, porque tenemos por ahí cifras o datos, como dicen por ahí otros, nosotros tenemos otros datos y otras cifras, donde la corrupción en el país no se ha acabado y no se va a acabar. Entonces, el sector de los trabajadores, las reuniones que se han tenido, no está de acuerdo en que el Infonavit se ponga a construir. Ya están los entronconazos en las asambleas nacionales, en las intervenciones que le toca al sector de los trabajadores, y te puedo decir que de la patronal.
porque la patronal y el sector de los trabajadores no estamos de acuerdo, ¿eh? Hay mucho dinero en el Infonavit. En la subcuenta hay cerca de 750,000 millones de pesos. Y en el fondo grande hay billones de pesos. ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿Quién va a meter la mano en ese dinero? Porque aunque somos un instituto que se integra y se supone que las decisiones se tienen que tomar de manera tripartita, no está sucediendo así. Lamentablemente, la función que puede ser el tripartismo al interior de Infonavit es al interior de Infonavit, no contra terceros. La propuesta de la reforma viene de los niveles altos del gobierno, para acabar pronto la presidencia de la República, y ahí viene la propuesta. El Congreso aprueba. Nosotros lo que tenemos que acatar son las disposiciones legales que van a regir el Infonavit. Es decir, ya nos fregamos, acaba pronto, porque el tripartismo no tiene injerencia en el Congreso. Y aunque sí se hicieron algunos escritos y observaciones, y el año pasado se hicieron recorridos, el director Mario Macías hizo recorridos en todo el país, anteponiendo un poquito esta información, y todas las centrales obreras que participamos coincidimos que no estábamos de acuerdo. Sin embargo, la reforma, como todo pasa hoy en día, la mandan, pese a la imposición que hay, la mandan, la aprueban por la mayoría que tienen en el Congreso y la van a imponer al Infonavit. Entonces nosotros, los que son consejeros, lo único que les queda ahí es pues, acatar las leyes y estar vigilando que el dinero se ocupe y se aplique para lo que se dice que se tiene que hacer, aunque va a ser muy difícil y los entronconazos se van a seguir dando. Cuando a nosotros nos informan eso, hay unos ciertos reglamentos de construcción. El Infonavit no está capacitado legalmente para tomar ese tipo de decisiones, para poder subcontratar a terceros. Con esta reforma que hicieron, donde ya viene incluido, pues precisamente el Infonavit se tiene que adecuar internamente en sus reglamentos, tiene que hacer ese tipo de logística y estrategia para poder derivar la subcontratación, poner reglas internas, quiénes son los que van a poder subcontratar, bajo qué reglas, costos, la ley del trabajo la van a tener que adecuar también, porque recordemos que todo parte del 123, pero de ahí deriven reglamentos internos, tienen que modificar hasta donde yo sé, porque tampoco estoy así no estoy en las tripas de los que van a decidir, nosotros somos asambleístas, pero esos reglamentos que nos comentó el licenciado Macías, para que el Infonavit pueda modificar totalmente su estructura interna, para poder subcontratar, que ahí es el meollo del asunto. Tiene que pasar por varios reglamentos, tiene que adecuarlos a leyes de construcción, a leyes mercantiles, a leyes civiles, y obviamente al apartado A del artículo 123, que es la Ley Federal del Trabajo. Mira, la reforma laboral del 2019 dijeron que aplicaba de manera inmediata. Pasaron casi 2 años para que tuviéramos una plataforma donde pudiéramos subir toda la información para poder llevar a cabo ciertas consultas. Imagínate, pues aquí tampoco creo que sean 180 días que puedan lograr totalmente que se modifiquen las cosas. Creo que lo básico lo van a poder hacer, que es que el Infonavit pueda subcontratar. Ese es el punto importante de todo esto. Y de ahí internamente, pues lo que nos vayan indicando Infonavit, pues vamos a tener que... Ahí es donde ya creo que podría entrar el tripartismo, ¿no? En vigilar y inspeccionar que se dé cumplimiento tal cual pues a la reforma que se aprobó y que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, ni más ni menos, sino todo lo que está publicado. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Para el 2030 se abrirán más de 20 millones de empleos verdes que aportarán al cambio ambiental. Escuchemos. ¿Sabías que un reciente estudio de Grupo ADECO en el mundo laboral, los empleados verdes perciben salarios más bajos a pesar de su especialización? En general, la media de la brecha salarial verde es entre un 0.46%. Si bien es una variación modesta, hay grandes diferencias entre países en todo el mundo, de acuerdo con el informe titulado The Green Wage Premium, Does it pay to move into Green Hub? Es decir, ¿la prima salarial verde? ¿Vale la pena mudarse a un trabajo verde?
Es así que los empleos verdes a menudo no ofrecen salarios competitivos ni vías claras para que los trabajadores realicen la transición a estas posiciones, lo que esto genera una gran inquietud sobre el acceso y el interés a estos puestos. Esta investigación señala que las diferencias regionales agravan el problema. Es así que países como Canadá, Italia y Australia son los que tienen mayores primas salariales para los empleos verdes, mientras que las naciones de la Unión Europea muestran mayores brechas salariales en todos los niveles de los llamados empleos verdes. Según la investigación de ADECO, realizada en 10 países alrededor del mundo, los puestos de alta complejidad como los de consultores de sostenibilidad o gerentes de tecnologías limpias ofrecen salarios mayores de hasta de un 22%, lo que demuestra el potencial de la economía verde para recompensar la experiencia. Sin embargo, los empleos verdes de menor complejidad suelen pagar menos de los puestos no verdes similares, a lo que crea barreras para los trabajadores menos calificados que buscan sumarse al movimiento de la sostenibilidad. Betty Ishken, responsable de asuntos públicos de Grupo ADECO, señala que las empresas, autoridades y sociedad en general deben adoptar medidas determinantes. De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo de Empleos Verdes, son aquellos que contribuyen a preservar, restaurar el medio ambiente, ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción, o emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética. Cifras del Banco Interamericano de Desarrollo del BID y la Organización Internacional del Trabajo OIT, por sus siglas, señalan que en América Latina y el Caribe podrían ganar para 2030 al menos 15 millones de nuevos empleos netos. En tanto que Índice de Potencial de Talento Verde de ADECO muestra que los países latinoamericanos del G20, es decir, en Brasil, Argentina y México, muestran un alto nivel de conciencia sobre los riesgos del cambio climático y parecen más dispuestos a introducir instrumentos para reciclar al personal con el fin de mitigar el impacto de la transición verde en sus carreras. De acuerdo con este índice, México se encuentra entre los países que tienen un alto grado de expectación sobre el impacto que puede tener el cambio climático en sus carreras profesionales, al tiempo en que uno de los países con mayor conciencia sobre el cambio climático en el mundo casi se encuentra a nivel de Estados Unidos. Finalmente, el informe de Green Wage Premium Does It Pay to Move into the Green Gov, la primera salarial verde, ¿vale la pena mudarse a un trabajo verde?, hace énfasis en el papel fundamental de la capacitación para empoderar a los trabajadores a realizar la transición hacia los empleos verdes y así poder tener acceso a programas de información sólidos e iniciativas de mejora de las competencias específicas para permitir que los trabajadores, en particular los de los sectores con altas emisiones de gases de efecto invernadero, realicen estas transiciones con éxito. Los hallazgos presentados por la empresa de talento subraya la necesidad de compromisos y acciones específicas de los países, organizaciones y ciudadanos con la sostenibilidad y, en consecuencia, con los colaboradores verdes, para nivelar el campo de juego y promover la transición equitativa en todas las geografías, incluido México, informó Aiza Argumedo. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La situación que se está viviendo en el campo respecto a la producción del maíz genéticamente modificado ha puesto en alerta a las autoridades federales. Al respecto, la siguiente información. 3 décadas después de la firma del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, uno de los perdedores son los pequeños productores de maíz, pues la superficie dedicada al cultivo de este grano se redujo en 2.255 millones de hectáreas entre 1994 y 2023. Según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, la producción de maíz aumentó solo en 5.1 millones de toneladas y las importaciones pasaron de 4.21 millones en 2001 a casi 24 millones de toneladas al cierre de 2024. José Amadeo Hernández Barajas, presidente de la Central Campesina Independiente CCI, señala que eso significa el incremento en la compra de maíz transgénico. Es preocupante para nosotros como organizaciones campesinas, como CCI, como Congreso Agrario Permanente, terminar el año 2024 con malas noticias para el campo de México. Desgraciadamente,
bajó la producción de maíz y con ello pues aumenta considerablemente la compra de maíz de casi 24 millones de toneladas de maíz blanco, que eso significa que pues la tortilla puede subir. Ya andan diciendo, especulando que la tortilla va a subir por haber pues ahora no sembrado 7 millones de hectáreas aproximadamente por sequía, pero también porque no hay el fortalecimiento del financiamiento para el campo. Es en medio de ese contexto que el gobierno federal anunció una posible legislación para prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio nacional, con el objetivo de proteger la biodiversidad del país. Para el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, Álvaro López Ríos, esta medida es insuficiente ya que no cierra la frontera a la importación de maíz transgénico, solo se limita a prohibir su siembra. Es una medida buena, pero es una medida a medias. Es buena porque con una ley así se preserva la variedad de semillas nativas de este país, que es una riqueza muy importante de carácter genético. Pero es a medias porque si junto a eso se permite la entrada de volúmenes inmensos de maíz transgénico, de soya y de otros para consumo animal, y si no se vigila ese destino a consumo, se desvía también a población en lo general, pues entonces la medida de prohibir no tiene efectos positivos, salvo en las variedades que tenemos de nativos, pero se expone a la población nacional del país a que éstas, junto con el ganado al que estaría destinada la importación de una parte importante de granos, pues llegue a consumo humano. Y para el caso, pues lo importante sería cuidar el consumo humano a la par de evitar que en este país se siembren maíces transgénicos. Esa propuesta gubernamental de impedir la siembra del también llamado maíz blanco debe ir acompañada de la prohibición de su importación. Sin embargo, dice Álvaro López Ríos, uno de los argumentos para continuar con la compra es la poca producción de granos nativos. El argumento ahora es que no producimos suficiente y nosotros decimos, aprovechando la crisis humanitaria que vamos a padecer por la expulsión de mexicanos de Estados Unidos, merced a las disposiciones que ha hecho el presidente Trump, pues debe acompañarse un programa de sustitución de importaciones a partir de generar empresas sociales, cooperativas o sociedades de seguridad social, para que la mano de obra que viene de Estados Unidos, una de manera muy importante calificada porque son campeones en los campos agrícolas, pues sea aglutinada en proyectos productivos que nos generen mayor producción, que nos generen empleo y que nos generen ingreso. Una de las preocupaciones de organismos del campo mexicano es la próxima revisión del TEMEC, pues consideran que la situación puede ser peor. Así lo advierte el presidente de la Central Campesina Independiente, José Amadeo Hernández Barajas. Vemos también con preocupación que pues el TEMEC ahí viene su revisión, y en temas del campo es un hecho que vamos a perder la controversia del maíz transgénico, que también va a afectar también a nuestro país, y que vemos que la Secretaría de Economía pues debe ponerse las pilas para tener expertos, para poder opinar, para poder discutir y avalar pues la revisión al tema de lo que es el TEMEC, el tema para el campo. El secretario general de la UNTA, Álvaro López Ríos, indica que el tema debe estar en la agenda gubernamental y en la de todos los mexicanos.
Bueno, yo creo que es un tema que debe estar en la agenda del gobierno y de la sociedad mexicana para que abonemos a esa aspiración y a esa recomendación de la FAO para que los países produzcan cuando menos el 75% de los alimentos, por un lado, y por otro lado, que los países cuenten con reservas técnicas. Nosotros no tenemos el porcentaje que hay que producir y tampoco tenemos la posibilidad de tener reservas técnicas, porque la política agrícola de México en el marco del neoliberalismo se implementó bajo un dogma que tenemos a la mano la posibilidad de importar lo que ocupemos, y entonces somos un país que carece de reservas técnicas alimentarias para su población, y somos un país que no cumple con una prescripción internacional de que debamos producir cuando menos el 75% de lo que consumimos. Umbral Informativo LACAT en la noticia buscó la opinión sobre el maíz transgénico de una cocinera tradicional, Ariana Esquivel, integrante del proyecto Oxentlali, Pedacito de Maíz, quien asegura que el grano nativo nos da identidad como mexicanos. Políticamente y comercialmente pueden decir que justo no somos sustentables. Sin embargo, a veces nosotros como pequeños productores lo que nos interesa es de que también, o sea, que nuestra familia esté saludable, que esté nutrida y si podemos empezar a comercializar y compartir. Obvio, cuando un transgénico llega, sobre todo uno de los peligros más fuertes es que tenemos que estar ya comprando cada año con año las semillas. Eso es algo que es bien importante decir. Nosotros ahorita somos dueños de los granos. Yo puedo tener este maíz y lo siembro el siguiente año y así sucesivamente. El que yo no tenga mazorcas va a depender de mi trabajo. Finalmente, los involucrados en el campo mexicano esperan que los pequeños productores de granos, frutas y hortalizas no queden en medio del rezago productivo en 2025. Para Umbral Informativo LACAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo. LACAT en la noticia. Conmemorar el 12 de febrero, día en que entró en vigor la reforma que reconoce el derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas en elecciones municipales, es de suma importancia, ya que 6 años después, en 1953, se otorga el derecho al sufragio femenino a nivel federal. El 12 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de adicción al artículo 115 para permitir la participación de las mujeres como votantes y como candidatas, quedando establecido que en todas las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. El derecho de la mujer a votar a nivel municipal ha sido un hito fundamental en la lucha por la igualdad de género y la participación política. Es así que cuando se logró el derecho al voto en las elecciones municipales, esto representó un primer paso hacia la inclusión política de la mujer. Finalmente, en 1953 se otorgó el derecho al sufragio femenino a nivel federal, consolidando así su participación plena en los procesos electorales. Este hecho no solo garantizó su derecho a elegir representantes locales, sino que también impulsó una mayor equidad en la toma de decisiones políticas. Como fruto de la lucha emprendida por muchas mujeres por alcanzar la igualdad política, esta reforma significó un gran avance en la democratización del país. Esto es un gran antecedente de la reforma constitucional del 17 de octubre del año 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que otorgaría los mismos derechos de votar y ser candidatas a las elecciones, pero a nivel federal. Con el paso del tiempo, se fueron creando diversas instituciones para brindar apoyo a las mujeres. Un ejemplo es el Instituto Nacional de las Mujeres, área prioritaria para
la toma de decisiones. La participación femenina en la vida política del país ha contribuido a la conciliación de la democraciación. Su presencia en ámbitos de toma de decisiones, tanto políticos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de vida sociales y económicos y en el proceso general del desarrollo a favor de la igualdad y equidad de género. Finalmente, el reconocimiento del voto municipal para las mujeres fue un paso crucial hacia la igualdad política en México, aunque se han logrado avances significativos que siguen siendo fundamentales para continuar promoviendo la participación femenina en la política, para garantizar su representación equitativa en todos los niveles de gobierno. En la actualidad, la presencia de la mujer en cargos de elección popular es una realidad incuestionable y firme en la cultura política de nuestro país. Aisar Gumedo para Umbral Informativo, La Cat en la Noticia. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. Organizaciones sindicales y representantes empresariales se reunieron para analizar la iniciativa de modificación a la ley del Infonavit. Escuchemos. La unión hace la fuerza, dice un reconocido refrán mexicano, y en circunstancias difíciles en las que se pretende vulnerar a un determinado sector debe ponerse en práctica. Hoy, organismos sindicales y empresariales hacen mancuerna para evitar que se transgreda uno de los derechos laborales más importantes. El gobierno federal pretende, a través de una reforma de ley, hacer uso de los recursos financieros del Infonavit, propiedad de los trabajadores. El capitán Héctor Javier Luján Moreno, tesorero de Concanaco Servitur, hace referencia a ese binomio. Que aquí está el binomio que hace fuerte a México, que produce, que son los trabajadores y que son los empleadores. Y está claro que lo que estamos haciendo es tratar de mejorar. Si bien en la reforma se han hecho algunas modificaciones y todos los que estamos aquí hay cosas que lo vemos con buenos ojos, sin embargo lo que queremos hacer es mejorar y blindar al Infonavit precisamente para que no existan casos de situaciones que no sean transparentes, y lo que estamos unidos, el sector empresarial y sector trabajador, es precisamente eso, fortalecer y blindar al Infonavit. El contenido de esa reforma pretendía, al principio, modificar el tripartismo al interior del Infonavit y otorgar mayor poder de decisión al gobierno, además de tomar sus recursos económicos. Sin embargo, se instó al diálogo con el gobierno federal sin obtener respuesta. El secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, maestro Rodolfo Gerardo González Guzmán, se refiere a ello. Lo primero que demandamos fue un diálogo con la presidenta de la República y no descuidamos parte del proceso. Fuimos a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, a Gobernación, porque también era importante agotar el diálogo con el Poder Legislativo. Estamos ahorita en espera de que pueda concluir el proceso de ley en la Cámara de Senadores y nos vamos a seguir juntando para efecto de consensuar algunas actividades que podemos llevar a cabo. Habíamos dicho desde un principio acudir a la Organización Internacional del Trabajo porque se ha vulnerado el convenio 144 que habla sobre el tripartismo y la recomendación 152 de la OIT y el artículo 24 de la Constitución de la propia OIT, en donde, como se habla de un tripartismo, debemos de ser escuchados los sectores por el miembro del Ejecutivo. Y entonces ya una vez que se ha agotado este recurso legislativo, podemos acudir, vamos a analizar conjuntamente, acudir a instancias internacionales. También tenemos otro órgano que puede ser empleado, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque hay vulneración a los derechos de los trabajadores por ser un instituto de los trabajadores, donde no hay injerencia económica del gobierno. No hay aportaciones del gobierno federal como lo hay en el Seguro Social. Aquí todas las aportaciones son de los empleadores y de los trabajadores.
y fue un instituto creado ex profeso tripartitamente para que tuviera un sistema de fuerzas y contrapesos. Y tan es así que ha funcionado, porque a más de 53 años de vida del Infonavit se han otorgado créditos y se ha mantenido sano el instituto, donde existen en su cuenta de la vivienda un poco más de 2.4 billones de pesos y se ha manejado honestamente y correctamente. Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, recuerda el origen de los recursos depositados en el Infonavit y en los que el gobierno no ha contribuido. Pero es una institución en donde el aporte de los recursos lo hacen o lo realizan las empresas y que son producto del trabajo de los trabajadores, que esos recursos tienen nombre y apellido, que es de Juan, que es de María, que es de Carla. Pues es fundamental proteger esos recursos, que no se nos olvide, es una entidad financiera y tiene que, como entidad financiera, se tiene que salvaguardar esos recursos que son de los trabajadores, aportados con un enorme esfuerzo por micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Pero hay micros y pequeñas empresas que hacen un esfuerzo extraordinario por aportar esta cuota y que, insisto, son recursos de los trabajadores. En casi 53 años, el gobierno no ha aportado un solo peso. Un solo peso. Lo aportan las empresas, son recursos de los trabajadores. Y el éxito de la institución, que hoy tiene 2.4 billones en sus activos, es precisamente en un tripartismo paritario que por supuesto se puede perfeccionar y mejorar, pero que no pierda su esencia, su columna vertebral, que es el tripartismo paritario. Y creo que en la lógica estamos aquí 2/3 partes de la función del Infonavit, y si 2/3 partes no estamos de acuerdo, creo que sí es importante que se tome en cuenta esta expresión pública, este comunicado conjunto. Entre los argumentos que justifican la pretendida reforma a la ley del Infonavit están la corrupción y la falta de transparencia en el manejo de los recursos. Escuchemos al líder nacional de la CROM, Rodolfo Gerardo González Guzmán, quien asegura que se debe investigar y, en su caso, castigar al o los responsables. Hemos expresado que rechazamos cualquier caso de corrupción, el cual debe ser señalado, denunciado, perseguido y castigado. Si en el caso de los directores David Penchina Group y Alejandro Murat, el gobierno es el que debe de iniciar las carpetas de investigación, el Ministerio Público debe de hacer la persecución del delito de acuerdo con el artículo 26 constitucional, y una vez que se concluya la carpeta de investigación, consignar si es que existe algún responsable y castigarlo. Nosotros hemos estado en contra de los malos manejos del Infonavit. Nosotros no solapamos a nadie que haya hecho mal uso de los recursos. Que lo castigue la ley. Nosotros no somos tribunal para castigar a nadie, pero queda en manos del Estado que hagan las denuncias, las persecuciones, los procedimientos, y una vez que se agote la causa penal, que sean condenados quienes tengan que ser condenados. En cuanto a la pretensión del gobierno federal de crear una filial que tome los recursos del Infonavit para construir viviendas, tanto empresarios como líderes obreros argumentan que no es necesario. Eduardo Ramírez Leal, secretario general de CONCAMIN, proporciona detalles que demuestran que ese tema está cubierto por el instituto. ¿Qué necesidad de hacer una constructora que desarrolle vivienda en todo el país si tenemos prácticamente en todas las ciudades de México constructores y vivienderos con capacidad de nuestros amigos del sector laboral participando con las empresas locales? ¿Qué necesidad de crear una nueva constructora? Y bueno, fue una manifestación muy clara de parte de la CEMIC y de la Canadevi. Y bueno, como bien dijiste, esto ya sucedió, está dentro del dictamen esta filial que se dedicará a construir viviendas. Nosotros podemos decir claramente que tenemos que ir sobre la transparencia de los recursos, porque
Es claro señalar que si se pretende en los siguientes 6 años ejecutar 500,000 viviendas a un costo de 700,000 pesos, representa más de 58,000 millones de pesos por año. Dinero o recursos que ya se mencionó aquí son de los trabajadores. ¿En qué porcentaje serán afectados esos recursos de los trabajadores para construir esas viviendas? Y por supuesto también, como lo decías, y esas viviendas, ¿quién las va a ejecutar? Si van a ser compras consolidadas y podemos caer en los vicios del pasado, ¿qué necesidad si tenemos empresas que se dedican hoy en el país a hacer esto? Y no solo eso, que contribuyen para que se genere este círculo virtuoso de pagar impuestos, de tener a los trabajadores en el Seguro Social, en el Infonavit, para que se cumpla con el ordenamiento legal. Esa iniciativa de reforma además pretende ofrecer viviendas a quienes no son derechohabientes del Infonavit. Al respecto, el líder sindical cromista, Rodolfo Gerardo González Guzmán, advierte: en algunas partes del proyecto se hablaba de trabajadores y otra de trabajadores derechohabientes. Lo que no quisimos dejar abierto nosotros, que se hablara en la reforma de que el instituto es de los trabajadores, porque dejaban abierta la posibilidad de que trabajadores independientes también fueran dueños del instituto. Y el instituto es de los derechohabientes del Infonavit, de los que aportan cuotas. Y el uso de ese dinero de las viviendas son para los derechohabientes del Infonavit. Si se quieren construir más viviendas para la población abierta, bueno, que se tengan que hacer con recursos del Estado, que a final de cuentas son de nuestros impuestos. A final de cuentas serán parte de nuestros impuestos, porque todo lo que entra a las arcas de la Federación son por impuestos que pagamos todas las mexicanas. El binomio entre empresarios y líderes sindicales se califica como un hecho histórico que no sucedía desde hace 30 años y es una oportunidad de vincular un solo propósito: proteger los recursos de los trabajadores. Que esta unión tiene que llevarnos a un diálogo social con altura de miras que vaya más allá de la defensa del Infonavit que hoy nos une y que tiene que ver con lo que pues nos une como país y nos une como sectores trabajadores y empresarios que somos. No somos antagónicos, que eso debe de quedar muy claro. Somos complementarios y creo que es fundamental esta complementariedad en función del desarrollo económico de nuestro país que tanto necesitamos y que tanto hace falta. Porque el desarrollo económico del país lo que se traduce es en empleos bien pagados, bien remunerados, que es lo que necesitan las familias de México. Empresarios y organismos sindicales aclararon que no están contra la reforma, siempre y cuando no vulnere el derecho de los trabajadores dueños de los recursos financieros del Infonavit. Cabe recordar que la iniciativa de reforma a la ley del Infonavit fue enviada a los senadores como primera instancia, donde fue aprobada y turnada a los diputados, quienes le realizaron adecuaciones ante las inconformidades de los sectores obrero y empresarial. Para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Empresas estadounidenses acusan violaciones a acuerdos internacionales como el TECMEC, pues los asuntos laborales se encuentran atorados en tribunales especializados. Compañías como Vulcan Materials, Winster Energy Resource, BlackBerry Ventures y Mary Kay mantienen litigios en nuestro país porque acusan violaciones a acuerdos internacionales como el TECMEC. Cabe resaltar que la mayoría de los asuntos se mantienen paralizados en tribunales especializados y se perfila que sean resueltos en los próximos meses. Para tal fin tendrán que cumplir con un mínimo de condiciones que permitan que su actividad preponderante sea realizada con la debida protección de los derechos laborales de los trabajadores. Hay que resaltar que uno de los juicios que más ha demorado en su resolución es el de la empresa Mary Kay, la cual buscó desde el 2021 un amparo contra la Ley Federal del Trabajo que prohíbe la subcontratación laboral u outsourcing.
Y hasta apenas el pasado 2 de enero se notificó que un tribunal colegiado en materia del trabajo aceptó analizar la demanda de la compañía estadounidense, luego de que una jueza rechazara concederle la protección de la justicia. Otro caso no menos importante está en Quintana Roo. La empresa Vulcan Materials Company mantiene un juicio contra la determinación del gobierno de México para expropiar los terrenos donde la compañía explotaba en la mina a cielo abierto Calica. Se trata de combatir la emisión del decreto por el que se pretende declarar área natural protegida con la categoría de área de protección de flora y fauna. El predio ubicado en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, Quintana Roo, acto que deriva del procedimiento administrativo denominado Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, está el caso de Newmont Corporation, cuya filial en México es la minera Peñasquito, que está en espera de una respuesta desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de promover un amparo impugnando la constitucionalidad del derecho especial sobre minería, al considerarlo violatorio de los principios de proporcionalidad tributaria y de rectoría económica del Estado. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Hablemos de la asistencia en desastres naturales, la atención médica y primeros auxilios, apoyo en conflictos armados para proteger a civiles y prisioneros de guerra. Estas son, entre muchas otras acciones, las que desarrollan los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja Mexicana es una institución de asistencia privada, no gubernamental, humanitaria, imparcial, neutral e independiente, que moviliza redes de voluntarios, comunidades y donantes para operar programas y servicios que tienen como objetivo el preservar la salud, la vida y aliviar el sufrimiento humano de la población en situación de vulnerabilidad, la cual fue fundada en 1863 por Henry Dunant, un filántropo suizo que presenció los horrores de la batalla de Solferino en 1859 y propuso la creación de sociedades de ayuda humanitaria. En 1864 se firmó el primer convenio de Ginebra, estableciendo la protección a los heridos en el campo de batalla y reconociendo la Cruz Roja como una organización neutral. Sin embargo, la Cruz Roja Mexicana fue fundada el 21 de febrero de 1910 por iniciativa de Ignacio Luis Vallarta Ojazón y con el reconocimiento oficial del gobierno de Porfirio Díaz. Su primer desafío fue atender a los heridos durante la Revolución Mexicana, proporcionando asistencia a combatientes y civiles. En la época actual y como una iniciativa, el presidente del Consejo Local de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca y Metepec, Mario Vázquez de la Torre, quien es voluntario de la Cruz Roja desde hace 33 años y desde hace 3 años y medio, dirige la delegación de Toluca y con el fin de continuar con su labor altruista y para una mejor atención a los ciudadanos, se está realizando remodelaciones en el Hospital de la Cruz Roja de Toluca, la cual está en su 5ª etapa de reconstrucción, donde se ha dado mantenimiento a distintas áreas. Así lo afirma el presidente del Consejo de la Cruz Roja de Toluca y Metepec. Principalmente en la transformación de los servicios, en poder ofrecerle a nuestra comunidad servicios de salud a bajo costo y de muy alta calidad. A través de estos servicios que le ofrecemos nosotros a nuestra comunidad, podemos estar obteniendo recursos económicos necesarios para poder estar dando respuesta de manera inmediata a los llamados de auxilio por accidentes, rescates y personas que presentan enfermedades súbitas que ponen en peligro su vida, es decir, infartos, diabetes descompensadas, crisis hipertensivas, que son situaciones de emergencia real que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte si se atienden de manera oportuna y de manera correcta por el personal paramédico de la Cruz Roja Mexicana. Con el reacondicionamiento del área de urgencias y de hospitalización, terminamos el 3 de diciembre la etapa de la construcción de una unidad de hemodiálisis y los consultorios de especialidades médicas. Entonces, bueno, pues con esto estamos constituyendo ya un hospital de alta calidad, con muchos servicios, que son justamente los que está necesitando nuestra comunidad allá en el Valle de Toluca. Desde hace 2 años inauguramos 2 nuevas salas de procedimientos quirúrgicos
y nos hemos ido enfocando en atender principalmente procedimientos quirúrgicos de trauma y ortopedia. Vaya, estos ocupan el 70% de las respuestas a los llamados de auxilio que atienden nuestros paramédicos a bordo de las ambulancias. Entonces, ante la alta saturación que tienen los hospitales públicos y el alto costo que representa atenderse en hospitales privados, la Cruz Roja es una gran opción de poder estar resolviendo las necesidades de atención de salud de estas personas que sufren accidentes. La Cruz Roja lleva a cabo diversas actividades humanitarias, incluyendo la asistencia de desastres naturales, la atención médica y primeros auxilios, además de apoyo en conflictos armados, en donde se protege a civiles y prisioneros de guerra, asegurando el cumplimiento de los convenios de Ginebra. Mario Vázquez de la Torre resaltó el tema de la promoción de la salud y prevención de enfermedades con la implementación de programas de vacunación, higiene y acceso a agua potable, buscando siempre la prevención de algunos accidentes, ya sea en casa o en los centros de trabajo, si seguimos alguna de sus recomendaciones. Nos cuidemos, que no conozcamos a la Cruz Roja solo por accidente, sino que nos cuidamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Si conducimos vehículos, automóviles, bueno, pues que seamos respetuosos de los señalamientos de tránsito, de los límites de velocidad, que no se conduzca bajo los efectos de alcohol o de drogas, y bueno, pues eso sin duda va a minimizar mucho las posibilidades de un accidente. En el hogar, pues ser conscientes de los riesgos que implica el uso de fuego en la cocina, las fugas de agua de unas personas que se puedan resbalar durante la ducha, colocar tapetes antiderrapantes, etcétera. Hay muchas situaciones que nosotros podemos estar y acciones que podemos estar llevando a cabo para minimizar la posibilidad de sufrir un accidente que puede incluso llegar a cambiar nuestra vida y la de nuestra familia. Cada una de las empresas, pues utilizar el equipo de protección, el equipo de seguridad, y pues ser muy responsable y muy consciente de estas medidas que nuestras unidades de seguridad, de higiene y de control implementan, pues para minimizar la posibilidad de algún accidente. La Cruz Roja desempeña un papel clave en la asistencia humanitaria a nivel mundial, con presencia en más de 190 países. Su impacto ha sido fundamental en la reducción del sufrimiento humano y la promoción de los derechos humanos. Es así que la Cruz Roja es de gran importancia para México, como cada uno de los que colaboran en ella. Así lo afirmó Mario Vázquez de la Torre, presidente de la Cruz Roja en Toluca y Metepec. Para mí, ser parte de la Cruz Roja es un verdadero orgullo, pertenecer a esta institución. Ser voluntario de esta institución me permite servir, ser útil a mi comunidad, pero sobre todo demostrar que la Cruz Roja no solamente son ambulancias, son desastres, son desgracias. También es un infinito amor a nuestro prójimo y, como dice nuestro lema, seamos todos hermanos. Pues yo invitaría a que la gente se acerque a la Cruz Roja, que la conozca, que conozca sus servicios, que conozca todos los programas de asistencia humanitaria que llevamos hacia nuestra comunidad, el que se integren incluso como voluntarios de la Cruz Roja Mexicana y que puedan estar participando de todas estas actividades de ayuda comunitaria. Ejemplo, cuando hay desastres se necesitan muchas manos para poder estar en los centros de acopio, estar distribuyendo estas canastas de apoyo, pero también en el día a día, hay campañas de reforestación, campañas de atención en albergues, en asilos, etcétera. Entonces, el poder servir, la verdad es que es algo que regocija el corazón. Cuando tengan la oportunidad, si está en su mano, utilicen los servicios que ofrece la Cruz Roja. El día de hoy es la mejor manera de poder ayudar a esta institución para que la institución esté con sus paramédicos, ambulancias y voluntarios atendiendo sus llamados de auxilio y poder estar presentes ahí en lo que pudiera ser el peor día de nuestras vidas, pero que a través de la Cruz Roja podemos estar recibiendo una mano que ayuda y también conocimientos que salvan. La Cruz Roja sigue siendo un referente en ayuda humanitaria, demostrando su compromiso con la protección de vidas y el alivio del sufrimiento. Su labor es esencial para enfrentar crisis humanitarias y fomentar la solidaridad global. Con información de Aiza Argumedo, para Umbral Informativo, La Cat en la Noticia. Umbral Informativo, La Cat en la Noticia.
Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión. Se despide de ustedes Dora Garrido, quien les da las gracias y les recuerda que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Para mí ser parte de la Cruz Roja es un verdadero orgullo, pertenecer a esta institución, ser voluntario de esta institución me permite servir, ser útil a mi comunidad, pero sobre todo demostrar que la Cruz Roja no solamente son ambulancias, son desastres, son desgracias, también es un infinito amor a nuestro prójimo y como dice nuestro lema, seamos todos hermanos. Pues yo invitaría a que la gente se acerque a la Cruz Roja, que la conozca, que conozca sus servicios, que conozca todos los programas de asistencia humanitaria que llevamos hacia nuestra comunidad, el que se integren incluso como voluntarios de la Cruz Roja Mexicana
y que puedan estar participando de todas estas actividades de ayuda comunitaria. Ejemplo, cuando hay desastres, se necesitan muchas manos para poder estar en los centros de acopio, estar distribuyendo estas canastas de apoyo, pero también en el día a día, hay campañas de reforestación, campañas de atención en albergues, en asilos, etcétera. Entonces, el poder servir, la verdad es que es algo que regocija el corazón. Cuando tengan la oportunidad, si está en su mano, utilicen los servicios que ofrece la Cruz Roja. El día de hoy es la mejor manera de poder ayudar a esta institución para que la institución esté con sus paramédicos, ambulancias y voluntarios atendiendo sus llamados de auxilio y poder estar presentes ahí en lo que pudiera ser el peor día de nuestras vidas, pero que a través de la Cruz Roja podemos estar recibiendo una mano que ayuda y también conocimientos que salvan.